Listo, muy bien. Entonces, buenas tardes a los presentes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que se conecten de manera asincrónica a esta sesión. Bienvenidos a su primera sesión del componente de emprendimiento. Mi nombre es Alexander Quintero Torres. Soy contador público de profesión con una especialización en docencia universitaria, algunos diplomados en pedagogía, algunos cursitos extras. Eh, Tengo más o menos unos 10 años de experiencia en la parte del sector real, como contador, director administrativo y financiero, jefe de personal también fui, también trabajé en tesorería y más o menos llevo 6 años y medio en la parte de docencia. Actualmente, aparte de ser instructor del SENA, estoy como docente en un colegio privado dictando banca y finanzas en bachillerato y pues apoyando la parte de emprendimiento también. En otros colegios dictaba matemáticas y emprendimiento. Esperemos que en estas 3 sesiones que vamos a tener podamos avanzar, puedan ustedes quedar con la espinita del emprendimiento, que les quede ahí como la semillita. Ojalá los logre convencer y que la pasemos bien. Eso es lo más importante. Finalmente es un espacio que ustedes están regalando para formación de ustedes, para avanzar en su programa de análisis y desarrollo de software. Entonces, primero, les agradezco por conectarse. Segundo, los felicito porque están haciendo lo que muchos otros no hacen y es dedicarse tiempo para el aprendizaje y dedicarse tiempo para su crecimiento personal y profesional. Y ya con eso, ya son ganadores. Listo. ¿De qué se trata nuestro componente? Nuestro componente se trata, pues, de emprendimiento, de emprender, de empezar, de hacer algo, de llevar a cabo un plan o un proyecto finalmente para beneficio propio y de paso para beneficio de nuestro entorno. ¿Sí? ¿Por qué emprendimiento? ¿Por qué se enseña el emprendimiento ahora en las instituciones educativas? Aproximadamente, y entonces yo voy compartiendo una presentación que tengo por acá. Ustedes me confirman si ven la presentación, por favor. Listo, creo que ya se ve, ¿sí? Sí, señor, ya. Listo, perfecto. Entonces, ¿de dónde sale la enseñanza del emprendimiento? Pues sale básicamente de un requerimiento de una ley, de la ley 1014 del año 2006, en la cual fomenta la cultura del emprendimiento. Y básicamente, ¿qué se pensó en ese momento? Oigan, cada vez el desempleo está aumentando, cada vez la competencia es mayor, cada vez salen más estudiantes de las instituciones educativas y salen a la educación superior. Y entiéndase por educación superior no solo profesional, ¿no? La educación técnica, la educación tecnológica y la educación profesional hacen parte de la educación superior. Entonces, cada vez hay más técnicos, hay más tecnólogos, hay más bachilleres, hay más profesionales y hay menos posibilidades de trabajo. Entonces, eso lleva a llegar el momento en que podría colapsar a una sociedad. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ¿cómo están saliendo preparados de los colegios nuestros estudiantes? ¿Cómo están saliendo preparados de las instituciones técnicas, tecnológicas nuestros estudiantes? Y resulta que en muchos casos se prepara al estudiante solo para ser empleado, para que vaya, pase una hoja de vida, consiga trabajo, dure 50 años trabajando y luego se pensione y mire qué va a hacer con la pensión. Entonces dijeron, como hay cada vez menos oportunidades, pues es necesario empezar a incentivar la parte de emprendimiento, que no solo sea salir a buscar trabajo, sino que de pronto puedan no buscar trabajo, sino generar su propia empresa y de paso generar nuevos trabajos. Entonces, por eso existe la ley de que se debe dar esa cátedra. Hay colegios que simplemente la dan por darla,
Hay otros colegios que sí realmente la dan porque quieren incentivar a sus estudiantes. En el caso del SENA, cada vez está como metiéndole más el cuento al emprendimiento. Hay algunos programas donde está dando un incentivo económico incluso a los nuevos emprendedores. Entonces, digamos que vamos por buen camino. Todavía falta muchísimo por recorrer, pero vamos por buen camino. Listo. Entonces, ya sabiendo por qué se debe dar emprendimiento, ahora vamos a hablar un poquitico de qué se necesita para emprender, porque emprendimiento es arrancar algo y no estamos hablando de solo una empresa o no estamos hablando de un proyecto o de un producto o de un servicio. Emprender es arrancar. Yo voy a emprender un camino, voy a emprender un viaje, voy a emprender una nueva etapa de mi vida, voy a emprender un estudio. Emprender es arrancar, ¿sí? Entonces, todo el tiempo nosotros estamos emprendiendo cosas, ¿sí? ¿Qué se necesita para ser emprendedor? Básicamente, se necesitan dos cosas. Obvio, se necesitan otras más, pero arranquemos por las dos primeras. Las dos primeras son aptitud y actitud. Suenan muy parecido, se escriben muy parecido, pero tienen una letrica de diferencia. Y no solo esa letrica, sino hay una cosa grandísima entre la una y la otra. Empecemos por la aptitud. La aptitud con P habla de las capacidades, habla del poder hacer, del poder saber, del poder conocer, del conocimiento, de la experiencia, de la sabiduría, ¿sí? Entonces, de saber hacer algo y que si yo no sé hacer algo, pero me gusta hacerlo, pues lo puedo aprender. A mí me gusta la cocina, pero se me quema el agua hervida. Entonces, ¿qué hago? Aprendo a cocinar. Y con eso ya puedo hacerme los platos más exquisitos, volverme famoso y salir en MasterChef, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quiero ser carpintero, pero hasta apretando un tornillo me lastimo, pues aprendo a ser carpintero y empiezo a tener esas competencias que se necesitan. Puede que yo ya tenga algunas competencias. Entonces, yo quiero ser diseñador gráfico y ya sé dibujar, pero me faltan muchas otras cosas. Listo, estudio diseño gráfico, tomo cursos, miro videos, etcétera, y empiezo a fortalecer mis competencias. No solo es adquirir nuevas competencias, sino fortalecer las que ya se tienen. Y ahí estamos hablando de las capacidades que tiene cada persona. Pero viene algo que aunque está dentro de la aptitud en esta diapositiva, sin eso no se podía hacer nada. Y es la actitud, es decir, el querer hacer las cosas. ¿De qué me sirve saber hacer algo si no me gusta o si no lo quiero hacer? ¿De qué me sirve saber cocinar si me paro en la cocina y estoy haciendo mala cara porque es que yo no quiero cocinar, porque no me gusta cocinar a pesar de que yo sepa hacerlo? Termino haciendo algo y termino cortando la leche, termino haciendo las cosas re mal. Entonces, hay que saber hacer las cosas, hay que poder hacerlas, pero más que eso, hay que querer hacer las cosas, ¿sí? Y viene la primera invitación que yo les hago. La idea es que hagamos lo que nos gusta hacer, pero a veces no siempre podemos estar en esa situación, ¿sí? A veces nos toca hacer cosas que no nos gustan. Bueno, tenemos dos opciones. Una, si no hay otra opción, si es que ya, es que porque nos tocó, porque sí, por necesidad, por lo que sea, nos tocó hacerla, háganle buena cara, ¿sí? Pónganle un poquito de cariño. Con eso no va a ser tan tedioso y no va a ser tan difícil y no va a ser tan aburrido, tan frustrante hacer lo que hay que hacer. O dos, no lo haga y sálgase de donde está, ¿sí? Pero si se va a salir de donde está, busque una opción, porque pues, seguramente va a necesitar una opción de trabajo, una opción de estudio. Entonces, traten de hacer lo que quieran hacer, pero si no lo logran hacer y les toca hacer algo que no les gusta, háganlo con cariño. ¿Por qué? Porque esa puede ser la puerta para pasar a hacer otra cosa que sí les guste. Entonces, si le meten actitud, si sonríen,
seguramente las cosas pueden salir. ¿Alguien se acuerda o alguno de ustedes ha visto la película Karate Kid, de donde sale el hijo de Will Smith? Levante la manito los que han visto esa película. Listo. Si ustedes se acuerdan, hay la escena donde Jackie Chan coge al hijo de Will Smith y le dice, tira la chaqueta, levanta la chaqueta, cuelga la chaqueta. Y a él no le gusta. Y él no sabe por qué le toca hacerlo, pero no le gusta. Y siempre hace mala cara hasta que después le dice, le falta la actitud. Y resulta él haciendo la sonrisita al final, una sonrisita irónica como tal. Pero si se dan cuenta con el paso de la película, después de tantas malas caras y de no entender por qué lo tenía que hacer, resulta que ese movimiento de quitarse la chaqueta, tirarle, levantarla y colgarla, le estaba haciendo los movimientos de su preparación para su competencia, ¿sí? Entonces, a veces nos toca hacer cosas que no nos gusta, como él en esas escenas, pero esas cosas que no nos gustan nos están formando para llegar a hacer lo que nos gusta. Y él quería poder competir para poder quitarse a los muchachos que lo golpeaban y tener esa satisfacción personal y ser feliz, hacer lo que le gustaba, ¿sí? Entonces, no siempre estamos donde queremos, pero si ponemos actitud, seguramente nos estamos preparando para algo más. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Ok, entonces vamos a hablar de la teoría sobre quién es un emprendedor. Emprendedores son personas resilientes. ¿Por qué resiliente o qué es resiliencia? Resiliencia es levantarse de los golpes y seguir adelante. Resulta que muchos arrancan el camino del emprendimiento, muchos arrancan el camino de ser jefes, pero muchos también al primer obstáculo o a los dos primeros obstáculos se rinden y dicen, no, yo mejor dejo así. Una persona resiliente se cae o enfrenta el primer obstáculo y lo supera. Y se vuelve a caer y vuelve y se levanta y vuelve y se sacude y sigue superando y sigue superando y sigue luchando y luchando y luchando. ¿Listo? Con talentos específicos, sí. Los talentos específicos los puede traer o los puede desarrollar. Que tienen gran confianza en sí mismos. Obvio, alguien me va a decir, pero es que en este momento yo no siento tanta confianza en mí, pero sí me gustaría emprender. Arranque. Obviamente al principio no va a haber confianza porque falta experiencia, porque falta aprender algunas cosas, pero en la medida que se va aprendiendo y que se va avanzando, pues esa confianza empieza a aparecer, ¿sí? Lo importante es no dejar de insistir, que se fijan metas y buscan obtener logros de corto, mediano y largo plazo, que tienen grandes necesidades de realización personal y económica. Algunos económica no es, algunos es simplemente realización personal, otros sí es realización económica, con capacidad de autoevaluación, propensión al riesgo y cuentan con una gran capacidad de liderazgo. El liderazgo es igual que la confianza, se va adquiriendo con el tiempo y al principio puede que uno cometa algunos errores, puede que uno no haga las cosas como se deben hacer, pero poco a poco uno va aprendiendo. ¿Listo? Tengo muchos ejemplos para esto. Les voy a poner uno. Una pregunta. ¿A quién le gusta el fútbol? Perdón, de pronto algunos no. ¿Quién sabe algo de fútbol? ¿Alguna vez ha escuchado de fútbol? Listo, ya levantaron las manos. Aunque uno la haya levantado, listo. ¿Quién ha escuchado a un señor? De pronto no sé si sea tan famoso para algunos de ustedes, pero de pronto sí. A un tal Cristiano Ronaldo. ¿Alguien ha escuchado hablar de Cristiano Ronaldo? ¿Alguien sabe? Sí, Fernando dice, ¿quién será ese? Alguna vez lo escuché, pero no sé si sea un actor por ahí de Hollywood o algo así, ¿cierto? Sí, señor Juan, es un crack. Y es un crack para admirar. Les voy a contar más o menos algo de medio historia a manera de chisme. Este señor lo voy a poner en paralelo inicialmente con otro crack, con otro que para muchos es el mejor del mundo, para muchos es el mejor de la historia. Habrán decisiones, opiniones divididas. Yo también opino dividido, pero hablan de un tal Lionel Messi.
y Cristiano Ronaldo. Coincidieron en la misma época. Hay una diferencia grande entre ellos dos, aparte de la estatura. Lionel Messi es talento puro. Ese niño nació con talento. Desde que era niño ya se sabía que iba a ser un super crack. Obviamente, tenía ese talento y lo que hizo fue fortalecerle la experiencia y haber estado en el Barcelona, en las inferiores del Barcelona y todo, lo potenció y llegó a ser lo que fue. Listo. Y además tuvo un maestro como Ronaldinho ahí en el Barcelona también. Pero por otro lado, por allá en Portugal, estaba ese tal niño al que le llaman Cristiano Ronaldo, que era un jugador, sí, John, muchos dicen que sí, que Messi es el mejor jugador de Barcelona. Eh, por allá en Portugal, este niño decía que él quería ser el mejor jugador del mundo. Es más, que él quería ser jugador de fútbol. Su papá lo apoyaba, aunque su papá tenía un gran problema y era el alcoholismo. Su papá sufría del alcoholismo, ¿sí? Sin embargo, lo apoyó en lo que pudo y obviamente el ejemplo que le daba no era el mejor, pero él estaba viendo a su papá, pero él tenía un sueño claro. Y entonces miren lo que dice que el emprendedor se fija metas. Él emprendió un camino, ¿sí? Y el camino que él quería era ser un futbolista y ser el mejor jugador del mundo, ¿sí? Muchísimos niños al principio dicen que quieren ser el mejor jugador del mundo. Pocos hacen lo necesario para llegar a serlo. Este señor, en su momento, este muchacho, empezó a trabajar y se empezó a entrenar y empezó a meterse en la cabeza el cuento de que quería ser el mejor del mundo y que iba a ser el mejor del mundo. Y poco a poco fue fortaleciendo sus cualidades, pero obviamente era un jugador bueno, no, pero tampoco el que uno dijera, uy, es que es la super figura. Así llegó su momento de debutar y debutó allá en Portugal. Su gran sueño era que su papá lo viera convertirse en el mejor jugador del mundo. Yo creo que quizás es la cosa que no alcanzó, que le quedó la frustración, porque su papá murió antes de que él se convirtiera en la superestrella. Alcanzó a ser profesional, su papá lo alcanzó a ver debutar, pero no lo alcanzó a ver convertido en el Balón de Oro porque su papá murió. Sin embargo, él dijo, yo voy a ser el mejor jugador del mundo. Y pasó de Portugal a Inglaterra, al Manchester United. Y él llegó allá con el cuento en la cabeza de que iba a ser el mejor del mundo, de que ya era el mejor del mundo. Allá los compañeros, muy asertivos ellos, muy empáticos, dijeron, ah, él quiere ser el mejor del mundo. Claro, listo. Le vamos a demostrar que eso no es tan fácil. Y cuentan los chismes que en los entrenamientos los propios compañeros eran los que más duro le daban. Y le daban durísimo como para dejarlo tirado en el piso. Pero él tenía algo claro en su mente. Entonces, ¿él qué hacía? Le daban duro, se levantaba, se sobaba y seguía. Y ahí vienen los obstáculos que enfrenta un emprendedor. Las patadas de la vida, los golpes económicos, los golpes fiscales, todo. La misma familia que le dice, no, usted no es capaz de hacer eso, pero ¿para qué va a montar eso? Usted se volvió loco, no sé qué. ¿Listo? Sin embargo, él se levantaba y seguía jugando y les empezó a demostrar a sus compañeros que sí tenía talento. Aparte, él se dio cuenta, con el físico que yo tengo, y si ustedes miran las fotos de Cristiano Ronaldo cuando era joven, con el físico que yo tengo, pues no lo voy a lograr. ¿Qué necesito? Gimnasio. Ah, señor, para ser fanático del gimnasio y del trabajo físico. Y entonces un compañero, un tal Carlos Tevez, cuenta alguna vez que cuando él coincidió con el Manchester United, él una vez llegó, pongámosle hora, digamos que empezaban a entrenar a las 8. Entonces, Carlos Tevez llegó a las 7:30 y vio que Cristiano Ronaldo ya estaba en el gimnasio trabajando. Entonces dijo, ah, ok, entonces con que muy competitivo, con que muy trabajador, en estos días le voy a llegar a las 7 de la mañana y le voy a ganar. Cuando llegó Carlos Tevez a las 7 de la mañana al gimnasio o al entrenamiento, se dio cuenta que ya estaba en el gimnasio. Dijo, ah, carajo, es que madruga. Bueno, pues voy a llegar más temprano. Y llegó a las 6:30 y resulta que ya estaba. Entonces se dio cuenta que este señor estaba tan obsesionado, tan determinado y con que realmente era el primero que llegaba.
a la sede y llegaba no a echar tinto, ni a hablar con el guarda, ni a hablar con los utileros, sino llegaba a trabajar al gimnasio. Cuando ya llegaba el momento de empezar el entrenamiento, pues él ya estaba súper entrenado y empezó a fortalecerse. Esa era la mentalidad de que él decía, si yo quiero ser el mejor del mundo, si yo me considero mejor del mundo, pues tengo que actuar, tengo que pensar y tengo que hacer las cosas como si fuera el mejor del mundo. Y el mejor del mundo es el que más se entrena. El mejor del mundo, o Messi para que tenga el físico que tiene, o los grandes futbolistas que tienen los 30 y tantos años para que tengan el físico que tienen, no es porque simplemente fueron los mejores del mundo y se quedaron sentados. Es porque trabajan y trabajan y trabajan, ¿sí? Mientras que los otros trabajan lo mínimo, lo que hay que trabajar y cumplen con lo que hay que hacer y ya con eso es suficiente, ¿sí? Este señor no. Y aparte del trabajo en campo con el balón y todo eso, se dio cuenta que necesitaba algo más, que era la alimentación. Y este señor es un ejemplo de alimentación. Proteína, verdura, fruta y uno que otro carbohidrato. Por ahí le preguntaron alguna vez a Juan Guillermo Cuadrado cuando compartió con él en la Juventus, ¿a qué casa de compañeros no le gusta ir? Y dijo, a la de Cristiano Ronaldo no me gusta ir. ¿Por qué? Porque uno va y siempre lo pone a comer pechuga con verdura o con acelgas o con alguna cosa y agua. Y resulta que al resto de jugadores pues les gusta el juguito, la gaseosa de vez en cuando. Como se están fortaleciendo físicamente, pues no se les nota, pero no tienen el régimen de alimentación que tiene este señor, ¿sí? No se hace tatuajes, no se toma una gota de licor. ¿Por qué? Porque sabe lo que le pasó a su papá y él, ahí viene otra cosa. Muchos de nosotros decimos, es que yo soy así porque es que mis padres me enseñaron a eso. El papá de Cristiano Ronaldo era alcohólico y eso no significó que Cristiano Ronaldo fuera alcohólico. Él tenía dos decisiones, o sigo como mi papá o hago totalmente lo opuesto a mi papá y él decidió hacer totalmente lo opuesto y no se toma una gota de licor porque aparte sabe que eso le causa daño a su cuerpo, ¿sí? Y todo eso lo llevó a hacer lo que fue, a que sin el talento que tenía Cristiano, sí, John. Y algunos donantes de sangre dicen que también eso les oxigena la sangre y todo eso. Según, o sea, teniendo como contrincante, como rival a semejante monstruo como Lionel Messi, poder llegar a decir, yo también tuve 5 balones de oro, el otro tuvo 6 o 7, no importa, pero poder ganar balón de oro en la época de Messi, poder llegar a equiparar de cierta manera la leyenda de Messi, ya lo hace prácticamente uno de los mejores del mundo, ¿sí? Lo logró el primer balón de oro y con eso ya se sentó y ya no más. No, siguió, llegó a la cúspide y se siguió preparando más y más y más porque su sueño era llegar y quedarse ahí. ¿Sí? Eso hace un emprendedor. Lucha y lucha y lucha y se da cuenta, oiga, yo quiero ser esto y voy a encontrar muchos obstáculos, muchas patadas de la vida, muchos rivales que enfrentar, pero sigo trabajando y sigo trabajando. No solo necesito saber enfrentar al rival, necesito fortalecer mis finanzas, necesito fortalecer mi liderazgo, necesito fortalecer mi educación. Y se siguen preparando y preparando sin perder su idea. Siempre su idea la tienen clara. ¿Y usted por qué está estudiando eso? Porque yo quiero tal cosa. ¿Y usted por qué está emprendiendo eso? Pero es que eso no funciona. Yo sé que sí va a funcionar. ¿Sí? Y pueden hacer 5 la misma cosa, pero si uno tiene el convencimiento de que con eso se va a hacer exitoso y millonario, lo logra. Los otros no, si no le meten todo el compromiso y todo el pensamiento. Y eso se llama, o la palabra que se puede definir es determinación. Un emprendedor debe ser determinado. Si yo decido que voy a tener mi empresa de pantalones, lo voy a hacer y aprendo a confeccionar pantalones, así después yo no los vaya a coser, así vaya a contratar a alguien, pero si yo sé cómo se confecciona un pantalón, ya sé que cuando me lo entreguen sé qué revisarle, sé si está bien o no está bien, sé si la costura quedó bien hecha o no quedó bien hecha, si el material es de calidad o no es de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Que miro cuáles son los requerimientos legales que necesita la empresa, qué tipo de empresa me conviene, dónde la voy a registrar, cómo la voy a registrar, cuáles van a ser mis proveedores, etcétera. Voy a mirar todo eso y lo voy a aprender si no lo sé. ¿Pero por qué? Porque mi meta es tener una empresa de pantalones exitosa. ¿Sí? Eso hace un emprendedor. Eso hizo Cristiano Ronaldo. Eso también lo hizo Lionel Messi y eso lo habrán hecho muchos jugadores que llegaron a cumplir sus sueños. Y también lo han hecho en otros sectores, en deportes, en política, en la parte administrativa, en el desarrollo de tecnología. Muchísima gente. O sea, talentos o ejemplos en el mundo hay muchísimos. Y si se dan cuenta, esos que están allá en la cúspide son los que han tenido la determinación. Y en estos días yo les decía a mis estudiantes, no nos pongamos excusas, no saquemos excusas. O lo hacemos o no lo hacemos. Y si no lo hacemos, no digamos que es que fue porque el clima, que porque mi papá, que porque el vecino, que porque el presidente, que porque la alcaldesa. No, si no lo hacemos es porque simplemente decidimos no hacerlo. ¿Sí? Oportunidades hay. El problema es que uno tiene que buscarlas y tiene que labrarlas. ¿Sí? Entonces, el capital está concentrado en unos pocos, aunque ahora ya se está viendo que hay una expansión más de personas que hacen nuevo capital. ¿Y por qué? Porque esas personas se dejaron las excusas y se decidieron a hacer lo que hay que hacer. Y no me importa hasta dónde tenga que llegar, pero yo tengo una meta, así que la voy a cumplir. ¿Sí? Y pues ahora hay una gran posibilidad o hay un gran abanico de posibilidades. Así muchos digan que cada vez hay menos posibilidades. No, cada vez hay más oportunidades de nuevas ideas. ¿Listo? Porque la tecnología sigue avanzando. Entonces, esas son las características de un emprendedor. ¿Qué se pide que tenga? Determinación. ¿Ustedes quieren ser emprendedores? Tengan determinación. Y viene la otra pregunta. ¿Será que sí vale la pena ser emprendedor en Colombia? ¿Será que sí, como que sí aguantan emprender un negocio? Es que es muy difícil. Y entonces empieza los argumentos. Pongámosle argumentos. Es que esa pagadera de impuestos, es que en Colombia es complicadísimo porque es que son impuestos por todo. Entonces, ¿yo para qué voy a montar un negocio para simplemente llevarle las arcas al gobierno a punta de impuestos? Bueno, ese es el argumento. Digamos que es la excusa. ¿Por qué? Porque si su empresa paga impuestos es porque le está yendo bien. Simple. Y entre más impuestos pagues porque mejor le está yendo. ¿Sí? Miren simplemente una persona que se gane el mínimo declara renta. No. Una persona que se gane 2 salarios mínimos declara renta. No. Una persona que se gane 4 millones al mes o 5 millones al mes declara renta. Sí. Entonces ustedes me van a decir que prefieren ganarse 2 millones de pesos que ganarse 5 millones de pesos porque no quieren declarar renta. Si ese es el argumento de alguno de ustedes, reevalúenlo, porque seguramente muchos de ustedes, a partir de 2,600, listo. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ganarse 2,600 o ganarse 1 millón? Seguramente ganarse 2,600. Pero eso significa declarar renta. Pues sí, pero si yo declaro renta es porque gano más que el que no declara renta. Así mismo pasa en las empresas. Es que yo tengo que pagar no sé cuántos millones de impuestos de renta. Pues si está pagando no sé cuántos millones de impuestos de renta es porque su utilidad fiscal es altísima. Pero no es la real. Bueno, controle los gastos. Digamos que esos son términos contables, pero para que ustedes lo entiendan, si su empresa está teniendo altas utilidades, pues va a pagar más impuesto que, sí, más o menos, más o menos. Si usted gana más o su empresa gana más, pues paga más. Sí, listo. Entonces, no nos llenemos de excusas, ¿sí? Es más, tratemos de más o menos avanzar. Y vuelve y juega la pregunta. ¿Será que sí vale la pena ser emprendedor? Bueno, les voy a poner dos escenarios. Primer escenario, ustedes o una persona sale del colegio, entra a la universidad, estudia
o entra un tecnólogo y estudia y consigue un trabajo. Y con ese trabajo empieza ganándose poquito, pero poco a poco se va ganando más, puede estudiar más, termina siendo profesional, termina teniendo una especialización y laboralmente va creciendo. Y se gana en promedio 6 millones, 8 millones. ¿Sí? Y cada vez está mejor y vive muy bien porque es su empleado, llega a la empresa, cumple sus funciones, cumple su horario y le pagan. Tiene su seguridad social, tiene todo. ¿Listo? Empieza a ahorrar de a poco, saca unos préstamos y por ahí cuando tenga como 40 años, él dice, oiga, yo quiero conocer el mundo. Yo tengo afortunadamente a mi papá y a mi mamá vivos, los quiero llevar a que conozcan Europa. ¿Sí? Y dice, juepucha, pero me sale muy caro. Lo que tengo ahorrado no me alcanza, pero bueno, voy a pedir un crédito. Finalmente tengo un buen sueldo y lo puedo pagar. Listo. Se endeudó y se fue con sus papás, con su familia, qué sé yo, y se dio un viajezote a Europa de 20 días. Sus papás felices. Mi hijo, gracias por esta oportunidad, de verdad, qué dicha. Y él queda con la satisfacción de, oiga, antes de perder a mis viejos, los llevé a que conocieran el mundo. Obvio, cuando se fue con lo de las vacaciones, con lo que tenía ahorrado, más lo que sacó de préstamo. Y cuando llegó, pues llegó con los bolsillos totalmente desocupados. ¿Y llegó a qué? Pues volvió a trabajar, digo, a trabajar, a seguir como empleado a pagar la deuda de su crédito, de su viaje. Y llega a los 60 y tantos años y llegó el momento de pensionarse y se pensionó. Entonces, resulta que en la pensión, en el fondo de pensiones le dice, oiga, qué pena con usted, pero es que no le podemos pagar pensión perpetua porque es que usted no alcanzó a tener cierto ahorro que en este momento, digamos que para poderse pensionar hoy, una persona a los 62 años en un fondo privado debe tener más o menos como ahorro en el fondo unos 220 millones de pesos. Pongámosle que en unos años va a ser pues mucho más. Listo, de esos 200 millones de pesos, el empleado solo tenía 120. Entonces el fondo de pensiones le dice, no lo podemos pensionar así totalmente. Entonces, una de las opciones que yo le doy es que le doy sus 120 millones de pesos ya. Y con eso cortamos relaciones. Usted ya le doy su bono pensional. Eso es lo que llaman el bono pensional. Y le giran su dinero. Y a los 60 y tantos años, con 120 millones, él dice, ¿qué me pongo a hacer? Y se los digo por experiencia porque tengo una compañera en mi colegio que recién dice que se graduó, recién se pensionó y en la conversación que se le dijo, bueno, y fulanita de tal, ¿y qué va a hacer? No, es que con mi hermana que también está recién pensionada, ella tiene un dinerito y el dinero que yo voy a recoger de la pensión del retroactivo que me van a dar, vamos a montar un negocio. Ok, a los 60 años van a montar un negocio. No significa que no se pueda hacer. Claro que se puede hacer. Hay negocios montados por personas mayores. Pero dice uno, a esa edad uno ya no está como más bien cansado y como que uno quiere es otra cosa. Pero bueno, sí señor, el señor de KFC montó su negocio. ¿Cuál fue lo triste de él? Pues, entre comillas, lo triste, ¿no? Que él no pudo ver la magnitud que tuvo su negocio. Él murió y pues sí, su negocio creció, es más, él vendió los derechos, pero él no pudo ver qué tan grande se volvió KFC, ¿sí? Y qué chévere uno poder emprender y uno poder montar su negocio y ver cómo crece y dejar un legado y saber que uno se va a morir sabiendo que dejó un legado para la humanidad, ¿sí? Entonces, ese es el caso uno. El caso dos, la persona salió del colegio, empezó a estudiar y se dio cuenta que podía emprender porque le gustaba hacer algunas cosas y empezó un emprendimiento. Los primeros 5 años fueron durísimos, fueron un desastre, un dolor de cabeza, un estrés. Pero esa persona no se rindió y siguió, y siguió. A los 10 años ya su negocio empezaba a prosperar, ¿sí? Era bueno, pero todavía no era el negocio exitoso. A los 20 años, es decir, cuando tuviera 40, 45 años, su negocio ya estaba posicionado y también decidió irse a Europa. Entonces también se llevó a la familia.
Y llegó y él estuvo ahorrando él o ella estuvo ahorrando durante 5 años y a los 5 años cogió el dinero y dijo, con esto me voy con mi familia. Y se fue con la familia. Y estoy contando un caso que de verdad pasó. Conozco a la persona que lo hizo. Se fue con la familia un mes a Europa. Relajada la vida. Se fue a Disney en Francia, conoció Italia, España, qué sé yo. Llegó feliz. Y entonces uno dice, sí, obvio, llegó feliz, pero sin plata. Pues sin la plata que llevó, pero cuando llegó, resulta que tenía más plata acá. ¿Por qué? Porque dejó su negocio funcionando. Entonces, mientras estaba gastando plata por allá en Europa, el negocio que había creado, que ya estaba establecido, aquí siguió dando plata. ¿Sí? Y llegó a los 70, 60 horas de pensionarse, un emprendedor siempre paga su pensión también. Y pues empezó a recibir su pensión o su bono pensional y aparte sigue ganando lo que le da su empresa. ¿Sí? Ya no tiene que empezar un nuevo negocio porque ya lo tiene. Ya arrancas otros negocios, pero ya por hobby, porque le gustó hacer plata. Pregunta, ¿cuál de los dos casos se adapta más a lo que ustedes quieren? ¿El caso uno o el caso 2? Levante la manito el que cree que el caso uno se adapta más a lo que ustedes quieren, a su sueño de vida. Ok, me dejaron en visto. Levante la mano los que dicen que el caso 2 se adapta más a lo que quisieran ustedes hacer con sus vidas. Ah, no, no me habían dejado visto, es que iban a votar por el 2. Muy bien, perfecto. O sea que ustedes decidieron en este momento que es mejor ser emprendedor que ser empleado. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Además, pongámosle un poquito de crueldad al tema. Hay momentos donde las empresas tienen que decirle al empleado, chao. Y yo prefiero ser el que le dice al empleado chao y no que el empleador me diga a mí chao. Y creo que a ustedes también les pasa lo mismo. Ahí sí, mejor dicho, es mejor echar que ser echado, dicen por ahí. Entonces, muy bien, bienvenidos al mundo de los que quieren ser emprendedores. ¿Qué necesitamos para poder empezar con dar los primeros pasos como emprendedores? Nosotros aquí desde el SENA, desde este programa de desarrollo de tecnología en análisis y desarrollo de software, necesitamos empezar a hacer la primera evidencia. Y ahí de una vez vamos a conectar con la primera evidencia. La primera evidencia, que es la que el objetivo de nuestra sesión, se llama la matriz DOFA. La matriz DOFA o la matriz FODA. Es simplemente tecnicismo. La matriz DOFA siempre se conoció, o al principio se conoció como DOFA, que era debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Pero alguien en eso del lenguaje psicológico y todo eso dijo, no, es que está en desorden. ¿Por qué no le ponemos FODA? FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con eso dejamos lo positivo primero, la F y la O, y luego lo negativo después, que es la D y la A. ¿Listo? Da igual, es lo mismo, ¿sí? Entonces, la matriz DOFA o la matriz FODA, seguramente alguna vez ustedes ya la han hecho. En algún momento alguien ya la ha hecho. Pero seguramente la ha hecho sobre un producto, sobre un proyecto, sobre una empresa. Les hago la pregunta. ¿Alguna vez han hecho una matriz DOFA sobre ustedes, no como empresarios, sino como persona? Ese es el objetivo de nuestra primera evidencia. Empezar a conocernos a nosotros mismos como emprendedores. ¿Cómo sería yo como un emprendedor? Para eso tengo que saber cuáles son mis puntos positivos y cuáles son mis puntos por mejorar, como para no mencionar o no utilizar la parte negativa. ¿Listo? Y en eso va a radicar nuestra primera evidencia. Entonces vamos a empezar a la primera parte. Antes de, les voy a hacer una pregunta. Les voy a pedir, porfa, que me contesten por el chat. O levanten la mano.
¿Qué les gusta hacer? Así rápidamente. ¿Qué es lo que les gusta hacer? Dormir, viajar, leer, estudiar, hablar, qué sé yo. Listo, David dice jardinería, Fabián, leer. ¿Quién más? ¿Qué les gusta hacer? John, jugar fútbol y estudiar. Giovanni, viajar. Max, leer. Fabián Montoya, cocinar. A mí también me gusta cocinar. Cristian, estudiar y cocinar. Muy bien. Garis Daniel, estudiar para adquirir nuevos conocimientos. Bien. Elkin, la música. Rodrigo, aprender. ¿Quién más? ¿Quién más? Lady, leer y cocinar. Juan, viajar. Muy bien. ¿Quién más? Uno más, uno más. A ver, ¿quién no ha contestado? Leani. Fernando, la fotografía. Oh, qué chévere. Qué chévere. Listo. Leani, ¿qué te gusta hacer? Leani no está por ahí. Sí, sí está, perdón. Leer temas de salud. Oh, interesante. Muy bien. Ok. Ya sabemos qué nos gusta. ¿Qué nos gusta? A mí me gusta compartir con mi familia. A mí me gusta viajar. A mí me gusta el deporte. Sobre todo ver automovilismo me gusta, me gusta tenis, el fútbol también. Julie le gusta aprender, me gusta escuchar música también bastante. Listo, y me gusta dar clases también. Ahora, cambio la pregunta. Ya no es qué les gusta hacer. La pregunta es, ¿para qué son buenos? ¿Cuáles son esas cosas que hacen muy bien ustedes? Que ustedes digan, "No, es que yo soy bueno para dibujar, es que yo soy bueno para correr, no sé. Deider, para las matemáticas, muy bien. Wilman, para mejorar procesos. Giovanni, reparar cosas. Juan, tiene paciencia para enseñar. David, para aprender y adaptarme. Julie, para administrar. Max, para comer. Ok, ese también es muy fuerte. John, diseñar. Cristian, para redactar texto. Rodrigo Roa, para las matemáticas. ¿Quién más? ¿Quién más? Dos más. Gary Daniel, se adapta rápido y arreglar cosas. Fabián, para arreglar cosas y aprender. Leani, liderazgo. Ok, tenemos una líder en el grupo. Listo. Alguien me había dicho que le gustaba el fútbol. ¿No es bueno para el fútbol, acaso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? John, jugar fútbol. ¿Te gusta? ¿Y eres bueno para jugar fútbol? John es bueno para diseñar. Ya vi. ¡Upa, John! ¿Y qué pasó? ¿Por qué no seguiste? Lo de todos. Bueno, tenemos aquí estamos hablando con uy, Wilman, ok, ok. No lo voy a decir, que los demás lo lean en el chat. Eh, John, y te tocó ya dejar el fútbol entonces. Qué lástima. Qué lástima, porque alcanzar a llegar a ser un arquero de un equipo profesional y de un equipo tan histórico como el Deportivo Cali, eso no cualquiera lo consigue. O sea que de entrada, independiente de lo que te pasó y que no hayas podido seguir en el tema de ser arquero, ok, no importa, pero estabas, o sea, lo que te digo, no cualquiera llega a alguna categoría en un equipo de esos.
tan histórico. O sea, hay que ser bueno para estar en un equipo de esos. Y si tú llegaste a la primera sede del Cali es porque eras bueno. Entonces, ya de por sí eso te hace que eres muy competitivo y que estás dado a ganar, ¿sí? Pues por eso, no, muy bien, John, muy bien. Fabián, es que esa es la idea, que le paguen a uno por lo que le gusta. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ustedes lo que acaban de hacer básicamente es un pedacito de la evidencia que hay que hacer. Resulta que vamos a empezar por las fortalezas. El análisis de las fortalezas es el estudio, las capacidades que tengan, las habilidades, inteligencia emocional, conocimiento del área en el que se desea emprender. Es responder a la pregunta: ¿en qué soy bueno? ¿Qué habilidades poseo? ¿Qué actividades realizo con facilidad? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi fuerte? A veces no es una sola cosa, a veces son varias cosas, ¿sí? ¿Qué tanto sé de qué cosas? A veces no solo, bueno, ahorita les voy a dar les voy a decir esa cosita, pero mirar todas las cosas para las que yo sirvo, básicamente, que yo puedo hacer mucho mejor que de pronto otros, que considero que tengo el talento, que tengo el conocimiento, que tengo las habilidades, que tengo las competencias. Eso hace parte de las fortalezas de una persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizarse. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son esos conocimientos, esas habilidades, esas competencias, etcétera, etcétera, etcétera? Y eso lo van a poner, ahorita yo ya les voy a mostrar el cuadrito que tienen que llenar. ¿Listo? Les cambio la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son sus puntos débiles? ¿Qué les cuesta? ¿Qué deben mejorar? ¿Los leo o los escucho? Decir no. Ok, Juan a todo le dice que sí. Ok, muy bien. David, la autoestima. John, la paciencia. Max, la inseguridad. Giovanni, ser más constante. A ver, ¿qué más? Rodrigo, paciencia. Wilman, aprovechar mejor el tiempo. Ok. Deider, ser disciplinado. Muy bien. ¿Quién más? Gary Daniel, dedicar más tiempo. Fabián, autoestima y poder ser disciplinado. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? John, distribuir mejor el tiempo. Julie, no se me facilita expresarme ante el público. Ok. Unos más, unos dos más. Leani, Andrés, Arnaldo, Cris, Elkin, Fanny, Fernando, Harold, Jero, Juan, Carol, Lady. ¿Qué les falta por mejorar? Carol, la paciencia. Y uno más, y Jero, disciplina. Ok. Esas son las que son consideradas, según la matriz DOFA, debilidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen? En el caso de las debilidades, una vez detectadas, es donde más importante resulta hacer acciones para superarlas. Es, ya sabemos para qué somos buenos, ya sabemos cuáles son nuestros talentos. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que no nos dejan avanzar y tenemos que seguir, empezar a trabajar sobre esas? Tenemos que fortalecerlas porque tenemos que superarlas. El primer obstáculo es ese. Y el primero, o la primer patada, mire que nos la estamos pegando nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos especialistas en sabotearnos.
Nosotros somos campeones mundiales en el saboteo, en el autosaboteo. Entonces uno va a empezar algo y uno mismo dice, no, pues que usted no es capaz. Pero ¿será que sí? Pero es que no, ¿y qué tal que no? No, ¿y qué tal que yo me ponga a invertir todo ese dinero no, y perder esa plata? No, 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 yo como que mejor me busco un trabajo y me voy a la fija. No, pero es que eso toca levantarse todos los días temprano y cerrar hasta tarde. Y no, 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 no. Miren que uno mismo se está poniendo las zancadillas, ¿sí? Esas son las debilidades que debemos detectar, no solo para saber que están ahí, sino para trabajar en ellas y poderlas superar, ¿sí? Poderlas mejorar. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué aspectos son los más débiles respecto a los demás? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿Listo? Tenemos que conocernos. Si yo me conozco y sé qué debo mejorar, pues empiezo a trabajar en eso y no desperdicio mi tiempo en otras cosas, sino simplemente me enfoco en lo que debo mejorar. ¿Listo? Y con eso pues empiezo a progresar como persona. Porque ¿cómo voy a montar yo un negocio? ¿Cómo voy a ser un ejemplo de liderazgo cuando no tengo disciplina? Entonces, ¿qué ejemplo voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante el grupo de personas que dependan de mí en mi empresa si no tengo ciertas capacidades que debo tener? Entonces, tengo que empezar a trabajarlas. Primero tengo que conocer qué me... Sí, señor John, hay que dejar el miedo. Miren que hay personas que dicen que les da miedo emprender o les da miedo hacer ciertas cosas por temor a fracasar, ¿sí? Yo no monto una empresa porque me da miedo fracasar. Mis queridos aprendices o mi querido amigo o mi querida amiga, déjame decirte una cosa, déjenme decirles una cosa. El fracaso no está en intentar en empezar y caer. El fracaso está en no hacerlo, ¿sí? Siéntanse fracasados cuando no hagan las cosas. Si hacen las cosas y no salen como ustedes pensaban, adivinen qué, no fracasaron, aprendieron y eso ya es un triunfo. Aprender algo ya es positivo. Ah, aprendieron a los golpes. Sí, aprendieron a los golpes porque, ¡pum!, se cayeron. ¿Sí? Encontraron el primer obstáculo, se fueron para el piso. ¿Qué hace uno? Se levanta, ya sabe en qué falló, ya sabe que eso no lo vuelve a hacer y vuelve y lo intenta. Ahí no hubo fracaso, ahí hubo aprendizaje. ¿Dónde hubo fracaso? Hubo fracaso en el que no lo intentó, porque nunca aprendió que estaba mal, sino simplemente se quedó con el temor, ¿sí? Entonces, el fracaso real es no hacer las cosas. Ah, si ustedes se caen, si ustedes se estrellan, si ustedes se encuentran en un obstáculo, listo. Si cometen un error, todos cometemos errores. Pues simplemente aprendo de ese error, no lo vuelvo a comprender porque si lo cometo 2 o 3 veces ya no soy, ya lo que soy es conchudo, porque no quiero aprender. Entonces, aprendo del error, lo corrijo y sigo adelante. Y sigo, y sigo, y sigo. Y en la medida que ustedes sigan, van a llegar a donde quieren llegar. ¿Listo? Y ahí no hubo fracaso. Eso es lo que deben tener claro. Y acabamos de ver entonces lo que fue fortaleza y debilidades. Esos dos aspectos dependen solo de una persona, de cada uno de ustedes. ¿Sí? Las fortalezas y las debilidades son mis fortalezas y mis debilidades. No depende de nadie más. El resto del mundo puede pararse en la cabeza, pero son mis fortalezas y mis debilidades. Así que esa parte de la matriz DOFA es la parte interna, es el análisis interno que yo hago de mi persona. ¿Sí? Las oportunidades y las amenazas, ya las vamos a ver, son externas. Esas no las controlo yo, pero las fortalezas y las debilidades sí las controlo yo. ¿Listo?
Entonces, ahora sí les digo qué deben hacer en estas fortalezas y debilidades. No solo se van a analizar ustedes, le van a pedir el favor a sus papás, a sus hermanos, a su esposa, a su esposo, a su pareja, a su novio, novia, a su relación o a su entorno, a sus amigos, a quien ustedes quieran. Pregúntenle unas 2 personas, a quienes ustedes quieran, 2 o 3 personas. Pregúntenle cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, o sea, las de cada uno de ustedes. Oiga, amigo, oiga, esposo, esposa, venga, amor, hijo, papá. ¿Cuál considera que son mis fortalezas? Según usted, yo para qué soy bueno. No faltará el que por molestar le diga, no, usted para nada. Pero seguramente les van a decir, no, es que es para una tarea. Listo. Mire, usted es bueno para esto, usted es bueno para esto, usted es bueno para esto, para esto, para esto. Y se van a dar cuenta que les van a decir de pronto en algunos casos 2 o 3 cosas que ustedes no consideraban que eran fortalezas. Y luego hagan el ejercicio contrario. Listo, bueno, gracias por decirme lo bueno. Oiga, yo no sabía que era bueno para esto, pero ahora que usted lo dice, oiga, sí, como que sí, ¿no? Bueno, ¿y qué debo mejorar? Y entonces algún chistoso le dirá, todo, mijo, todo tiene que mejorar. Pero entonces alguien más les dirá, no, mire, sí, usted no tiene paciencia, usted es de mal genio, usted es perezoso, qué sé yo. Y empiecen a poner no solo lo que ustedes consideran que son sus fortalezas y debilidades, sino los que están alrededor suyo también les van a ayudar a hacer esa parte de la tarea. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Perfecto. Y viene la otra parte de la matriz, que son las debilidades, perdón, las oportunidades y las amenazas. Entonces, vamos a hablar de las oportunidades. Las oportunidades son las cosas que aparecen ahí y que yo puedo tomar para mi beneficio, obviamente sin maltratar a nadie, sin pasar por encima de nadie, ¿sí? Entonces, ver opciones de la vida laboral o del entorno que se pueden aprovechar o el momento indicado para desarrollar una idea de negocio. Es posible formularse preguntas como, ¿qué está pasando en mi entorno que me ayude a crecer en el aspecto personal, profesional o laboral? Es decir, ¿qué hay por ahí que yo pueda tomar y que me sirva para echar para arriba? ¿Sí? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué ventanas hay abiertas? ¿Qué puertas están abiertas para lo que yo sé hacer? ¿Sí? ¿Qué recursos tengo para hacer lo que necesito hacer o lo que quiero hacer? ¿Sí? Cierto sector económico, ¿cómo me puede aportar a mí? ¿Sí? Eso lo tenemos que analizar. Esas son las oportunidades. Y viene el tema de las amenazas. Perdón por si me están sintiendo un poquito constipados, que estoy un poquito agripado, pero y cada vez como que se me está notando un poquito más. Pero bueno, las amenazas. Vamos a dejar claro una cosa. Amenazas hay muchísimas, todo el tiempo, pero lo que para una persona es amenaza, para otra es oportunidad. ¿Sí? ¿De quién depende que algo que esté pasando en el entorno sea una amenaza? De mí mismo. Aunque es externo, aunque no controlo las cosas, pero sí decido qué puedo hacer con ellas. ¿Sí? La situación que se presenta se presentó y nada que hacer. ¿Qué hago yo frente a esa situación? Es lo que determina si es una amenaza o una oportunidad. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Hace 3 años apareció algo en todo el mundo que generó un remesón terrible, que generó un movimiento increíble. Algo que se llamó el COVID-19, ¿sí? Aunque fue una amenaza para todos en materia de salud y fue una cosa que nos obligó a todos a irnos para la casa y estar desde casa y trabajar desde casa y estudiar desde casa y etcétera en la casa. Hubo unas personas que decidieron que realmente era una amenaza, se echaron a la pena, solo se quejaban y no hicieron nada. Y hubo otras personas que dijeron, ah, no quería estar en la casa, pero ya que estoy en la casa, ¿qué me voy a poner a hacer? Sí, John, eso acabó un montón de negocios, pero te puedo asegurar que creó el doble de negocios de lo que acabó.
porque muchas otras personas dijeron, ¿qué provecho puedo sacar de este COVID? Empezando, en el momento se volvió un negociazo vender alcohol, vender tapabocas, las caretas. Listo. Los que se metieron desde el principio con ese negocio, ahí les fue bien. Segundo, la parte para muchos, John, sí. Para muchos dijeron que no, que fue tenaz, pero para otros fue una gran oportunidad. Primero, una oportunidad de estar desde su casa, poder compartir más con su familia. Eso en la parte como convivencial. Y en la parte empresarial fue la oportunidad para que empezaran a explotar un montón de emprendimientos desde la casa. Es más, como todo, nadie podía salir, hubo gente que desde su casa vendía comidas rápidas y hacía hamburguesas y todo eso, y en el mismo conjunto residencial o en el mismo sector iba y las vendía, ahí, calladito, rapidito, ¿sí? Hubo otros que aprovecharon y empezaron a hacer ventas por internet. Empezaron, la parte digital despegó tremendamente. Entonces, sí, se cerraron muchos negocios, pero se abrieron muchos otros de desarrollos digitales, de programación, un poco de cosas que realmente el que lo aprovechó, lo volvió esa amenaza llamada COVID-19, la volvió una oportunidad. Aquí tenemos a uno, por lo que yo estoy viendo, un señor que se llama John Alvar. Aprovechó la amenaza y dejó de ser una amenaza para él y se volvió una oportunidad. La situación fue la misma para todos. El COVID le llegó a todo el mundo y a todo el mundo lo mandaron para la casa. Ah, ¿qué hizo cada uno en la casa? Eso marcó la diferencia. El que decidió aprovechar, se capacitó o aprovechó las capacidades que tenía y le sacó provecho y se despegó, ese fue el que esa amenaza lo volvió oportunidad. El que simplemente se quedó mirando cómo se quedaban sin trabajo o cómo pasaba el mundo así, cómo pasaba la vida, para ese sí fue una amenaza, ¿sí? Obviamente hubo personas que tristemente fallecieron y para su familia fueron momentos duros y pues nada que hacer. O sea, no estaba en las manos de ellos, ¿sí? Pero en materia económica, el que lo aprovechó, lo aprovechó. Y el que no, pues se quedó atrás. Hubo colegios que tuvieron que cerrar porque no encontraron o no tenían la plataforma o no tenían los recursos para seguir adelante dictando clase de manera virtual. Otros colegios que tampoco tenían los recursos llegaron, yo estaba en uno de esos. En el colegio donde yo trabajaba en ese momento, no tenía los recursos para comprar una plataforma y empezar a dictar clases virtuales. ¿Qué hizo? Profesores, vamos a investigar qué plataformas hay gratuitas y vamos a mirar quién la aprende a manejar y se la enseña a los demás profesores. Ah, ya, usted lo aprendió, venga, profesor Alexander, enséñele a estos cómo se maneja. ¿Y cuál vamos a trabajar? ¿Meet o Zoom o cuál? No, Zoom, listo, está bien. Ah, bueno, ya las clases no son de 50 minutos, sino lo que dure la sesión de Zoom. Y si tenía bloque en el horario, pues le vamos a meter 2 sesiones de Zoom y que descansen media hora después. Y el colegio se organizó de tal manera que los papás al final del año estaban agradecidísimos con el colegio porque sus hijos no dejaron de aprender. Obvio, aprendieron menos, eso es muy cierto. Y cognitivamente se atrasaron unos años, sí, eso es muy cierto. Pero por lo menos estuvieron conectados haciendo algo. Y no tener a los niños mirando para el techo con toda la energía para quemar y sin nada que hacer. ¿Sí? Entonces, el que lo aprovechó, y el que no, se dejó coger ventaja. ¿Listo? Esos 4 aspectos son los que ustedes tienen que mirar en esta primera evidencia que se llama la matriz DOFA. Permítanme que yo la debo tener acá y ya les voy a compartir la imagen de cuál es la matriz que ustedes deben presentar. ¿Listo? En este momento todavía no está en la plataforma, en las evidencias, pero apenas termine nuestra sesión, me voy a meter ficha por ficha y les voy a asignar ese cuadrito a cada uno, ese archivito a cada uno.
Mire, aquí les presento a la matriz. Entonces dejo de compartir aquí y compartamos acá. Más o menos un cuadrito como el que están a por ver, como el que están viendo en este momento, es el que ustedes tienen que llenar. ¿Listo? Ese cuadrito, ustedes deciden si lo llenan de ese archivo que yo les voy a subir o si ustedes quieren hacer un diseño diferente. Alguien lo podrá hacer en forma de flor, alguien lo podrá hacer en forma de abanico, alguien lo podrá, como lo quieran hacer. Yo no voy a calificar que me entreguen el cuadro así como yo se los pongo. Lo que yo voy a leer es el contenido de cada uno, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren trabajar ese archivo que yo les voy a poner en la evidencia, bien. Si quieren hacerlo de otra manera, que lo quieren hacer en PowerPoint, en Prezi, en Canva, donde sea, háganlo. Que lo quieren hacer en Excel, háganlo. No tengo lío. ¿Listo? Lo importante es que puedan desarrollar el cuadro, que puedan analizarse. Entiendan, por favor, y les aclaro, que este análisis DOFA no es de ningún proyecto de emprendimiento, es de ustedes. Es un análisis personal. ¿Listo? Y lo pueden presentar como quieran. ¿Cuál es la fecha de entrega? Hoy es miércoles 9. Entonces, para esta evidencia van a tener hasta el próximo domingo. ¿Sí? Porque realmente es una evidencia fácil de hacer. Ya para las otras dos evidencias sí les voy a dar una semanita más. Sí, les voy a dar una semanita más para que la alcancen a desarrollar. ¿Listo? Sí, señores, para el 13 a medianoche se vence. Igual, yo entiendo que ustedes tengan otras actividades, yo entiendo que tengan otras cosas que hacer. Si de pronto no alcanzaron a entregarlo para el domingo, no importa, entréguenlo en la siguiente semana, pero háganlo rápido para que no se empiecen a colgar y no se les empiecen a acumular actividades. ¿Listo? La idea es que lo podamos desarrollar rápido. Pregunta. Espérenme, yo pongo mi presentación. Ay, no, esta no es esta. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dudas e inquietudes. ¿Alguna duda sobre qué es lo que tienen que hacer? Lady, te escucho. Profe, más duda de lo de la actividad es como la manera de presentar el trabajo. Debe tener normas APAS, contenido, introducción, toda esa cuestión, o No, no no, necesariamente. no, mira, lo que más me interesa es el contenido de la matriz, ¿sí? El que le quiera hacer introducción a objetivos lo puede hacer. El que no, el que simplemente quiere mandar la matriz, mande la matriz, que por eso no le voy a bajar en la calificación. Lo que yo realmente, o sea, ¿qué voy a calificar? Primero, que la matriz esté completa, ¿sí? Que haya un buen análisis, que la presentación, por favor, la ortografía. Sí les recomiendo que tengan ortografía. Dicen por ahí, alguna vez le escuché a un profesor de español, no hay buena o mala ortografía. Hay ortografía o no hay ortografía. Entonces, por ortografía. Eso sí también lo voy a tener en cuenta, pero no, si solo quieren presentar el cuadro, preséntenlo. No hay problema. Obviamente, si me presentan la introducción, eso yo todo lo voy a leer, le voy a poner mucho cuidado, pero digamos que el aspecto a calificar es la matriz DOFA. ¿Listo? O sea, no importa la presentación, si es en Excel, en PowerPoint o en una imagen, no importa. No, no hay Ok, problema. vale, No, listo. no importa. No, no, no. Como lo quieran presentar. Como dicen por ahí, a gusto, como los ingredientes para la cocina sale al gusto, presentación al gusto del cliente. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? No, ninguna más. ¿Todo está claro o no se entendió nada? Instructor, Señor, las sesiones van a ser todos los miércoles. las sesiones van a ser los miércoles, sí, señor. Sí, las de la próxima semana también va a ser, las próximas dos van a ser los dos miércoles siguientes.
Y la idea es que sea a esta misma, a las 6. Ahora, ok, gracias Giovanni por la pregunta. Entonces, tengo aquí abierta la ficha 30. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar dos cosas que tengo que mostrar. Yo tengo que dejar de compartir acá. Listo. Pregunta, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Entonces, para todas las fichas es lo mismo porque es el mismo programa. Entonces, todas es igual. Para la evidencia, nos vamos a meter aquí por evidencias. Le vamos a dar aquí control. A ver si buenas. Para que cargue, por favor. Problemas técnicos de internet. Reiniciemos. Eso se puede hacer otra vez. Entonces, volvemos. Vamos para la ficha. Cojamos la 23. Vuelve y juega. Sí, señor. Ya, David, ya voy a también a darles esa información. Entonces, nos vamos por evidencias. Y en evidencias. Ahora sí. En evidencias, control F y escribimos en el buscador. Sofa. ¿Listo? Y aquí está. Entonces, ahorita apenas terminemos la sesión, yo ya me pongo a cada ficha, le voy a poner el archivo, le voy a poner la fecha de terminación, la rúbrica, etcétera, etcétera. Pero aquí está. ¿Listo? Esto para la evidencia. Ahora, para buscar contenido, digamos que profundizar un poquitico lo que vimos hoy, entonces nos vamos por contenido del curso. En contenido del curso nos vamos por proyecto. En proyecto nos vamos a la fase 3, ejecución. En ejecución nos vamos a actividad de proyecto 8 y ahí nos vamos a material de formación. En material de formación, aquí encontramos algo que se llama ser emprendedor. Le damos clic en ser emprendedor. Aquí ya nos sale la información, le damos clic para acceder al recurso educativo, le damos iniciar y aquí está la introducción de que el emprendimiento, en qué se basa, hay una información que es importante para que la miren. Todo esto realmente es importante. Aquí le damos continuar. Sí, David, voy a revisar en todas las fichas. Si de pronto alguno no la tiene habilitada, yo se las habilito. ¿Listo? ¿Quiénes son emprendedores? Etcétera, género, habilidades, motivaciones para emprender. Pueden descargar ese recurso que son, digamos que, cuáles son las cosas que motivan a una persona a emprender. Y aquí está el análisis DOFA. ¿Listo? Aquí explica un poquito todo lo que vimos, fortalezas, debilidades. Aquí hay una pestañita para cada cosa, que es análisis de fortalezas, de debilidades, de oportunidades y de amenazas. ¿Listo? Aquí se lo explican más abajito. Y aquí incluso hay más conceptos básicos de emprendimiento. Todo esto lo pueden ver, qué tipos de bienes hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero digamos que para la evidencia que es la matriz DOFA hasta la diapositiva anterior. Todo esto igual es importante que lo vean, que de todas formas lo aprendan porque es necesario. ¿Listo? ¿Está claro esta información también? Listo. Perfecto. ¿Qué otra duda surge? David, ¿tú de qué ficha eres? De la 30, ok, listo. Igual ahorita ya la miro y ya se las habilito a todos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿De resto todo está claro? ¿Todo se entendió?
¿O nada se entendió? Todo se entendió. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, no siendo más, pues solo me resta darle las gracias por su atención, por su participación, por estar ahí conectados, por no haberse ido a ver la novela o el noticiero o no sé qué estén dando ahorita. Eh, Espero que les vaya muy bien en la evidencia. Si tienen dudas, yo todos los viernes me conecto por este mismo link de 6 a 7 de la tarde. 6 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, si llega a surgir alguna duda, o me escriben preferiblemente por Territorium, o si no, el viernes se conectan de 6 a 7, 5 minuticos, 10 minutos, lo que necesiten, y en esa hora yo con mucho gusto les soluciono. Sí, señor, sí, John, este link es fijo para todas las reuniones. Harold, te escucho. Profe, buenas noches, qué pena con su merced. ¿Será que hay algún problema? Es que yo entré tarde a la clase. Si me da un resumen de cuál es la actividad, un resumen así pequeñito, sé que es un cuadro de actividad, pero la verdad no alcancé a escucharlo bien. Qué pena Tranquilo, con su Harold. merced. La actividad básicamente es hacer la matriz DOFA de tus habilidades. Entonces, matriz DOFA es de habilidad, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, fortalezas, las fortalezas que tú tienes como persona, qué te gusta hacer, para qué eres bueno, cuáles son esas habilidades o conocimientos que tú tienes. Y le preguntas a tu familia. Las fortalezas, ¿no? Las debilidades, ¿qué tienes por mejorar? ¿Sí? Paciencia, disciplina, qué sé yo, le preguntas a tu familia. Las oportunidades, ¿qué oportunidades ves en el mundo para llevar a cabo tus ideas? ¿Sí? Ahí sí ya nos empezamos a enfocar un poquitico hacia un emprendimiento, pero como emprendedor, como persona, ¿qué oportunidades tienes en este momento en tu entorno que puedas aprovechar? ¿Y qué amenazas hay en tu entorno que te puedan afectar, pero que tú puedas volver una oportunidad? ¿Listo? A grosso modo es lo que hay que hacer. ¿Listo? Garis Daniel, si no lo alcanzo a subir esta noche, que realmente no creo, mañana a más tardar por la tarde, porque por la mañana estoy en el colegio, por la tarde lo estoy subiendo, pero de mañana si no pasa y ese video queda en cada una de las fichas. Yo igual les pongo el anuncio diciéndoles ya está el video de la grabación y el link ahí para que vean la grabación. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Todo bien, dijo el pibe. Listo. Gracias, Fabián. Igualmente para ti. Entonces, no me queda más sino agradecerles a usted. Listo, John. Voy a revisar igual de todas formas todas las fichas y voy habilitando el material en todas y voy subiendo de una vez el cuadrito de la evidencia en todas. Harold, si no lo quieres hacer en el archivo que yo suba en la evidencia, lo puedes hacer aparte. Igual te invito a que si puedes, revisa la grabación cuando la suba. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, muchísimas gracias, John. De verdad que muchas gracias por tus palabras. Esperemos que nos vaya muy bien en estas 3 sesiones y para lo que necesiten. Entonces, no se olviden, viernes de 6 a 7, si alguien tiene alguna duda sobre la evidencia o sobre lo que sea, ahí nos vemos. ¿Listo? Que pasen una feliz noche, que Dios me los bendiga, cuídense mucho, un abrazo y confiando en Dios, nos vemos de hoy en 8. Cuídense. Gracias a todos. Igualmente, feliz noche. Gracias. Chao.